Saludos, les damos la bienvenida al programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y el tema de hoy es el autodiagnóstico espiritual, es decir, cómo diagnosticarnos espiritualmente. Vamos a diseñar a partir de un texto bíblico, que es Romanos 8, del 1 al 17, una especie de test para saber cómo está nuestra relación con Dios. La primera pregunta que nos vamos a hacer para diagnosticarnos es si verdaderamente somos salvos. Esa debe ser en realidad la pregunta para empezar, ya que el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 7 que en el día del juicio final habrá muchas personas que le dirán: Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre profetizamos, etcétera. Y él dice: váyanse, nunca los conocí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que habrá muchas personas que se creían salvas, pero no lo eran. Esta es una advertencia importante. También no está de más por lo siguiente, porque Pablo nos recomienda en varias partes, por ejemplo, en la primera y la segunda epístola a los Corintios, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Entonces vamos a empezar haciendo esta primera pregunta: ¿cómo sé si soy salvo o no? Pablo dice esto en este texto que es Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vamos a ver aquí en primer lugar que Pablo nos dice que la persona que está unida a Cristo Jesús no tiene condenación, o sea que es salva. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Cristo Jesús? Sería entonces la pregunta. Cuando una persona quiere saber si está enferma, se toma la temperatura, se mide la presión, se hace exámenes, etc. ¿Podemos hacer algo parecido para saber si estamos en Cristo o no? Si estamos enfermos espiritualmente o estamos sanos. Vemos que en el segundo versículo Pablo dice: pues por medio de él, o sea de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es interesante que aquí Pablo menciona no una o dos, sino tres leyes diferentes, que es conveniente explicar para entender más este texto y el punto al que queremos llegar. Primero nos habla de la ley de Moisés. Esto lo explica más San Pablo en el capítulo 7 de Romanos. La ley de Moisés es una ley que, como nos dice aquí en este párrafo, sus demandas son justas. Pero el hombre no puede cumplir estas demandas, no puede cumplir estas exigencias de la ley debido a la carne, o sea, lo que en esta traducción, la Nueva Versión Internacional, se conceptualiza como la naturaleza pecaminosa. Nos dice aquí que la ley no pudo liberarnos de esto, de la otra ley, del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley del cuerpo, de la carne. Esto pertenece a la carne por naturaleza. El hombre, en su condición terrenal, no puede liberarse de esta ley que lo oprime, de esta condición que lo oprime y no lo deja cumplir con la ley de Dios, con lo que Dios quiere para el hombre. ¿Por qué? Porque aunque, como explica San Pablo en el capítulo 7, aun cuando el hombre hiciera todas las cosas que la ley de Dios exige, el problema es que la ley de Dios también exige, o también sí exige, tiene unos objetivos para el pensamiento.
Y ahí está el problema, porque como dice San Pablo, la ley, el mandamiento dice, no desearás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, nada de lo que tiene tu prójimo, pero es imposible para la carne no estar codiciando, por ejemplo. Entonces la carne podrá uno obligarla a hacer cosas, pero no puede uno controlar el pensamiento cuando está en la carne. Entonces, a todo esto, Pablo menciona o le opone la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, es la que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ya que el creyente tiene el Espíritu Santo, es el Espíritu el que le ayuda, el que le hace posible cumplir con las demandas de Dios, con lo que Dios quiere que haga, como quiere que se comporte. Por eso dice el versículo 4, las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, o sea, según la carne, sino según el Espíritu, refiriéndose a la dirección del Espíritu Santo. Note usted que esto último es muy importante. Pablo no está diciendo que nada más por hacer una profesión de fe, automáticamente ya soy salvo. Los requisitos, las justas demandas de la ley siguen ahí. Mucha gente piensa que como cristiano uno no tiene que hacer nada, pero en la Biblia dice claramente que la salvación se prueba, se expresa, se manifiesta con el comportamiento de uno. Y es de lo que estamos hablando básicamente. Los requisitos, las justas demandas de la ley siguen ahí. La gran diferencia es que nos es posible cumplirlas porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo el texto. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí tenemos que nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, es lo que expresa nuestra condición espiritual. Es un termómetro de nuestra condición espiritual. El hombre natural vive de acuerdo a la carne, de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, y solamente piensa de esa forma, en lo que quiere, cómo lo va a conseguir, en sus placeres, entretenimiento, incluso en maldades, abusar del prójimo, etc. Todo eso y más son deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Es imposible que alguien que tenga esta mentalidad agrade a Dios. En cambio, los que viven conforme al Espíritu piensan en lo que quiere el Espíritu Santo, en los deseos que el Espíritu Santo les ha manifestado de alguna forma. Por eso Pablo continúa diciendo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo sigue muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si usted tiene a la mano la Nueva Versión Internacional, se habrá dado cuenta de que hicimos unos pequeños cambios en esta traducción, porque quise acercarlo más al texto griego original. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo sigue muerto a causa del pecado. O sea, la ley del pecado es muerte. El fin del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Tenemos aquí explicado claramente que la única prueba de que alguien es salvo es que el Espíritu Santo viva en esa persona. El cuerpo sigue muerto porque esa es su condición mortal. La condición del cuerpo
del creyente no ha cambiado, va a cambiar en la resurrección. Lo que cambió cuando creímos fue la condición del Espíritu, el cual vive, como dice en el versículo 10, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, o sea, el Espíritu Santo es Espíritu de Dios, Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Dios Padre, y Él es el que nos vivificará, el que va a resucitar a nuestros cuerpos por medio de ese Espíritu que está en nosotros. Vamos a continuar leyendo el texto. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es para con la naturaleza pecaminosa, o sea, para la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a las obras de la carne, o sea, a las obras de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquí tenemos una corrección importante que hice en el versículo 13, que es más literal. Si tienen a la mano la Reina Valera, verán que hice una modificación que se parece más a la Reina Valera. Porque si ustedes viven conforme a ella, dice el versículo 13, o sea, conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a las obras de la carne, vivirán. Esta situación es que el hombre natural siente una obligación hacia la carne. ¿Qué quiere decir eso? Siempre ha vivido de acuerdo a la carne. Y aunque la ley del pecado lo esclaviza, el hombre natural, la mujer natural que está en su naturaleza pecaminosa en la carne, no siente que sea una esclava del pecado. Simplemente esa es la manera de actuar, esa es la manera que siempre le ha funcionado para obtener lo que quiere. Pero los que tenemos un espíritu regenerado no podemos considerar que le debemos algo a ese sistema de la carne, a esa manera de hacer las cosas. Y es que no se puede servir a la ley del pecado y al Espíritu Santo. No se puede servir a la carne y al Espíritu, sino que los dos están en conflicto. Esto también lo explica Pablo en Gálatas y en Romanos. La carne tiene sus propios deseos y en el hombre natural los deseos de la carne son básicamente los mismos que los deseos de su espíritu, porque su espíritu no está regenerado. O sea, en el hombre natural el espíritu y la carne están en armonía. Pero en el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios debe estar en armonía con nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe estar en armonía con el Espíritu Santo y no contra la carne. Aquí este mensaje de Pablo es muy importante porque en primer lugar le está hablando a los hermanos, a gente que es salva, y sin embargo les dice, si ustedes viven conforme a la carne, morirán, en el versículo 13. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a las obras de la carne, vivirán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice que van a morir? Si les estuviera hablando a gente que no es salva, podríamos decir que es perder la oportunidad de ser salvo. Pero probablemente se refiere más bien a sufrir el juicio de Dios en la carne. O sea, vivir conforme a la carne es estar de acuerdo, como decir, estoy de acuerdo con la ley de la carne, quiero seguir viviendo de acuerdo a la carne. Entonces el juicio de la carne también va a caer sobre mí. Me estoy haciendo culpable de desobediencia. Entonces, o
San Pablo se refiere a la posibilidad de perder la salvación, de no tener la oportunidad de ser salvo o a sufrir el juicio de Dios en la carne. Esto de sufrir el juicio de Dios ya lo había explicado antes. San Pablo lo explica en la epístola a los Corintios en el capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena y cómo el hecho de estar tomando la Santa Cena impropiamente, humillando a los hermanos pobres, ha causado en Corinto que algunos enfermen e incluso mueran. Ahí vemos una prueba, una ilustración de cómo el juicio de Dios puede alcanzar al creyente desobediente. Entonces, ¿cuál es el remedio? Aquí dice que lo que tenemos que hacer es dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu. Dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu ha sido muy mal interpretado en la historia del cristianismo y, por ejemplo, en la Edad Media, mucha gente se flagelaba, se golpeaba, se castigaba, según ellos, para hacer morir las obras de la carne. Pero eso es querer hacer morir las obras de la carne por medio de la carne. No nos corresponde a nosotros en realidad escoger en primer lugar qué obras de la carne vamos a hacer morir, porque nosotros no somos los que nos debemos examinar. El Espíritu es el que nos examina. Y el Espíritu de Dios es el que nos dice, el que va a señalar las obras de la carne que tienen que morir y los medios de cómo tienen que morir, que generalmente tienen que ver con la cruz de Cristo, con crucificar a la carne. También lo dice el apóstol San Pablo en Gálatas, crucificar a la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que el cristiano vive en una constante negación de él mismo, como lo dijo también el Señor Jesús. Ahora bien, todo esto a una persona que realmente tiene el Espíritu Santo no le debe dar miedo, porque no está esclavizada a la ley de Dios y la ley de la carne, la ley de Moisés y la ley de la carne. Este es el problema con las personas religiosas y legalistas que quieren cumplir por ellos mismos la ley. Llega y el miedo los esclaviza, el miedo del castigo. ¿Por qué? Porque ellos quieren cumplir la ley por ellos mismos, con sus propios medios. Lo que dice la Biblia que debemos hacer, y lo estamos viendo en este pasaje, es, por medio del Espíritu Santo, dar muerte a las obras de la carne. Pero el Espíritu Santo, dice aquí, el Espíritu Santo, dice el versículo 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En realidad esta también es una traducción que no es muy afortunada, porque el griego dice, el Espíritu Santo mismo no le asegura a nuestro espíritu, sino que el Espíritu Santo mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, la idea del texto original no es que está el Espíritu Santo hablando con nuestro espíritu y diciéndole que somos hijos de Dios, sino que la armonía entre los deseos del Espíritu Santo y nosotros que obedecemos es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos debe tranquilizar, que hemos escuchado la voz del Espíritu y le hemos obedecido. Y como dice aquí, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto de sufrir con Él tiene que ver totalmente con hacer morir las obras de la carne, porque no es fácil para nosotros. Como vemos aquí, y esto también es algo que conviene subrayar, el Espíritu Santo tiene una prioridad, y no es que vivamos muy a gusto o que ganemos mucho dinero, sino hacer morir las obras de la carne en nosotros. De manera que el Espíritu Santo va a buscar las obras de la carne que hay en nosotros. Primero va a señalar las obras de la carne y que nosotros debemos hacer morir, pero a través de lo que Él indica. Él nos va a dar la indicación de qué hacer para destruirlas. Por ejemplo, si alguien tiene demasiado amor propio, mucha vanidad, el Espíritu Santo lo va
a dirigir a situaciones en que ese amor propio va a quedar humillado. Pero esta persona tiene que estar de acuerdo con el Espíritu Santo para vivir esas humillaciones. El que está realmente en comunión con el Espíritu Santo se hace amigo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo como amigo va manifestando con confianza, con la confianza que uno se va ganando en esta relación, qué es lo que tienes que hacer. Otro ejemplo, alguien es muy dado a la preocupación. Entonces el Espíritu Santo lo va a llevar a situaciones en que no le va a quedar más remedio que confiar en Dios. El Espíritu Santo te va a decir, confía en mí en esto. Y tú puedes desobedecer. Siempre tenemos la posibilidad de desobedecer. El Espíritu no obliga a nadie. Pero si desobedeces, no vas a hacer morir las obras de la carne, ni vas a estar dando testimonio de que eres hijo de Dios. Entonces, vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las condiciones de salud espiritual? Empezamos esta plática hablando de cómo sé que estoy bien espiritualmente, cómo sé que soy salvo, en otras palabras. Y nos dimos cuenta de que ser salvo, de acuerdo a la Biblia, no significa lo que yo digo que creo. Significa una sola cosa, que el Espíritu Santo habita en mí. Entonces, estas son las condiciones de salud espiritual, nuestros termómetros, digamos. La presencia de una mentalidad espiritual, la mente puesta en las cosas del Espíritu en lugar de ponerlas en las cosas de la carne. En segundo lugar, las obras de la carne van desapareciendo progresivamente por medio de la obediencia al Espíritu Santo, y esto es la santificación. Número 3 es una constante comunicación y dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. En cuarto lugar es exhibir un espíritu de adopción, perfeccionado en el amor. No temo que Dios me castigue, pero sigo la dirección del Espíritu Santo, porque soy hijo, no porque tema que Dios me va a castigar. Y en quinto lugar, sufrir aflicciones y estar dispuesto a sufrir aflicciones y persecuciones por causa del Evangelio y de la cruz de Cristo. Entonces, ya tenemos estas 5 condiciones, ahora las vamos a aplicar como conclusión. Vamos a dar diagnósticos y prescripciones para nuestras posibles situaciones espirituales. Espero que usted en esta plática haya dejado que el Espíritu Santo lo examine, y entonces vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo le dice. El primer caso sería una persona que puede decir, yo soy dirigido por el Espíritu Santo, mi vida da testimonio de la cruz de Cristo. Aquí la prescripción pues es simplemente no conformarse con lo que uno tiene, buscar más de Él, buscar llenarse del Espíritu Santo, buscar estar en comunión con Él, buscar sus dones. Vamos a ver el segundo caso. En realidad nada más puede haber 2 casos, ¿verdad? O soy dirigido o no soy dirigido. Si no soy dirigido, si realmente soy sincero conmigo mismo y me he dado cuenta de que no soy dirigido, mi vida no es acorde con la mentalidad espiritual, yo no pienso espiritualmente y no obedezco al Espíritu Santo, entonces esto puede ser por 2 razones. La primera es porque nunca le ha entregado usted su vida al Señor. Y la prescripción es muy fácil. Orar y entregarle a Cristo el control de su vida y pedirle a Dios Padre el Espíritu Santo, que como está en Lucas 11:13. Ahora bien, hay una tercera opción en esto. O sea, mi vida no es acorde con la mentalidad espiritual porque en el pasado entristecí al Espíritu Santo o apagué su llama por mi desobediencia. Porque no he obedecido, porque he sido lo que se llama un cristiano carnal. Y la prescripción es arrepentirse de haberse entregado a una mentalidad carnal y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de la propia vida. Hasta aquí nuestra enseñanza. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que el Espíritu Santo lo guíe a usted, hermano o hermana, en este diagnóstico espiritual que está haciendo, y que usted tome los pasos necesarios para su santificación
y que el Señor lo bendiga, la bendiga.